Ok, parece que ahí ya está grabando. Nada más déjenme compartir el enlace, permítanme. Mm, Ay, Dios, ¿cómo lo hacía? Ya se me olvidó. Compartir, compartir. Así es este. Ok. Mm, Ténganme paciencia, espérenme, ahí voy. Toda la que sea necesaria, Lili. Es que también invito a los grupos de WhatsApp, a la de Face. Ando aquí como loquita, espérenme. Face, 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 Face. Esperando, despertar, despierto hace tiempo. Pues ya envié la invitación. Ok, bueno, ahora sí vamos a dar entonces inicio. Ay, canijo, ya se fue Julio. Ya nada más quedé yo. Yuhu. Sí, sí me están escuchando, ¿verdad, chicos? Sí, Lili, acá estoy, acá estamos, Ah, va. ok. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, pues este tema fue sugerido porque, eh, si mal no recuerdo, fuiste tú, ¿verdad, Cristian? Que había compartido un video acerca de lo que son las cavernas debajo del Gran Cañón de Colorado y bueno, ahí se suscitó, ¿no? Que Julio había comentado como que estaba muy exagerado ese video o esa investigación por parte de quien hizo el video. Entonces, bueno, pues fue en base a eso, ¿no? Que Julio, pues sugirió que él tenía esa información, que tenía investigación y bueno, pues a mí me parece muy certera esta información. No sé si ustedes, al menos a mí en lo personal, ¿verdad? Yo cuando inicié mi búsqueda personal, a mí me llegó por el lado, bueno, aparte de que Jehová no era Dios, en esa búsqueda precisamente de yo saber, entonces, si no es Dios Jehová, entonces, ¿quién era? Yo tenía esa necesidad pues, de saber quién era ese Dios que yo buscaba, ¿verdad? Por el cual había salido de las religiones. Y en esa búsqueda, bueno, pues me toqué mucho con cuestiones extraterrenas y eso a mí, la verdad, me apasiona. Yo llegué mucho por el lado de David Parceriza, que es muy conocido yo creo que por todos ustedes, y por los programas de alienígenas ancestrales. Y en base a ese programa, a esos programas de alienígenas ancestrales, yo vi algunas entrevistas que hizo un chico, un güerito, no sé si lo ubican, se llama David Wilcock, y él entrevistaba a un contactado pues que habla mucho acerca de esas ciudades intraterrenas, perdón, o subterráneas, se llama Curibus, y bueno, pues ellos hablan de que las civilizaciones antiguas habitaron
en el interior de la Tierra, ¿verdad? Durante largos periodos de tiempo, y civilizaciones como los atlantes que se fueron a la clandestinidad, digámoslo así, pues para sobrevivir a esos tiempos caóticos que gobernaban sobre la superficie del planeta y eventualmente decidieron instalarse en su nuevo hábitat subterráneo. Una ciudad subterránea es una red de túneles que conectan con diferentes lugares o cavernas. Esta existencia de túneles subterráneos y pasadizos han sido objeto de debate durante siglos. Las civilizaciones antiguas de todo el mundo hablan de todas estas entradas que conducen a nuevos reinos enteros situados muy por debajo de la superficie del planeta. Por ejemplo, la antigua humanidad en Turquía, no sé si han visto esas imágenes, pues parece haber recreado estas leyendas mediante la construcción de grandes ciudades subterráneas como el Derinkuyu o el más grande encontrado cerca de Capadocia en Turquía. Si tienen chance, quienes no hayan visto este dato o que sepan de esta información, los invito es imágenes de veras impresionantes de estas grandes ciudades subterráneas, se quedan así como que, con el ojo cuadrado, ¿verdad? Pues, de esta información. Y bueno, pues son innumerables las historias, los mitos y las leyendas que se cuentan sobre ciudades subterráneas y civilizaciones intraterrestres extendidas por todo el mundo, pues gracias a una inmensa red de túneles interconectados en distintos puntos del planeta, ¿verdad? Y las evidencias sobre dichas ciudades subterráneas parecen ser muchas. No tenemos más que recordar los misteriosos relatos, pues que giran en torno a la cueva de los Tallos en Ecuador y sus galerías de túneles, o las historias sobre entradas a mundos subterráneos supuestamente ubicados en los Andes, el Himalaya, el Tíbet, el desierto de Gobi, Siberia, o incluso bajo la propia Esfinge de Giza. Y bueno, esto ya ahorita, esta información nos las va a ampliar un poquito ya Julio, ya de este lado de lo que es acá de América. Y bueno, a mí me gustaría compartirles una investigación que yo busqué para que vean que es algo sencillo de hacer. Yo los invito, chicos, a que cada que se convoque a estas reuniones, a estas charlas virtuales, pues digamos que no lleguen en ceros. Hay muchos a lo mejor que quizá ya tienen noción de lo que se va a hablar. Hay unos que igual y no sepan absolutamente nada, pero les llama la atención. Pero la idea es de que no lleguemos en ceros. Vamos a hacer una pequeña investigación para por lo menos tener una mínima noción de lo que se va a hablar. Y bueno, pues en base a eso yo les quiero compartir, antes de que empecemos, Julio, a que tú ya nos empieces a compartir tu información, quisiera compartir esta información, pues para alentarlos, ¿verdad? A que ustedes también hagan su propia investigación y vean que es algo pues realmente sencillo, o sea, es pues nada más darse un pequeño tiempo y hacer su investigación. Y bueno, pues yo aquí les voy a compartir, déjenme, les comparto en pantalla. Esta. Se las voy a leer así un poquito rapidito para que vayamos poniendo en contexto, digamos, lo que Julio ya nos va a traer de información. ¿Sale? Bueno, miren, es la misteriosa civilización subterránea perdida del Gran Cañón. ¿Fueron hechos por antiguos egipcios o algún tipo de otra civilización perdida o monstruos reptiles subterráneos? Miren, qué fregona imagen, qué espectáculo de imagen con estas cavernas, con estas ciudades así subterráneas. El Gran Cañón del Colorado, tallado durante cientos de millones de años por el río Colorado, mide 277 millas o 446 kilómetros de largo y hasta 18 millas o 29 kilómetros de ancho. Es un fenómeno natural importante, pero también es un lugar de profundos misterios históricos y rarezas. Una de las más desconocidas es la afirmación de que en alguna parte de la
esta tierra gobernó una civilización avanzada de origen desconocido que se perdió en la historia y que supuestamente habitaba un sistema complejo de cavernas y cuevas que abandonaron sembrando el desconcierto y la especulación. Es un caso muy curioso y lejano que, de ser real, podría sacudir nuestras percepciones históricas. Toda la extraña historia comenzó con un curioso artículo que apareció en la portada de la edición del 5 de abril de 1909 de la Arizona Gazette, que dio una noticia espectacular de dos supuestos arqueólogos financiados por el Smithsonian, los profesores Jordan y Kincaid, quienes afirmaron haber encontrado en lo profundo de las entrañas de la Tierra, en la región del Gran Cañón denominada Marble Canyon, un vasto sistema de cavernas con evidencia de alguna antigua civilización perdida. Según los informes, los dos hombres fueron financiados por el Departamento de Antropología del Smithsonian y afirmaron que habían encontrado la entrada al misterioso sistema de cavernas a unos 457 metros de profundidad sobre la pared de un escarpado acantilado en un área remota no divulgada. El área fue descrita como casi inaccesible y rodeada por un desierto desolado e inhóspito. Kincaid diría en su relato del descubrimiento: la caverna es casi inaccesible. La entrada es de 1486 pies por la pared escarpada del cañón. Está ubicado en terrenos del gobierno y no se permitirá que ningún visitante se encuentre allí bajo pena de entrada ilegal. Los científicos desean trabajar sin ser molestados, sin temor a que los descubrimientos arqueológicos sean perturbados por los curiosos o por los cazadores de reliquias. Un viaje allí sería infructuoso y el visitante sería devuelto a su camino. La historia de cómo encontré la caverna es que estaba viajando río abajo en un bote, solo en busca de minerales. Unas 42 millas río arriba desde el cañón de cristal del Tobar, vi en la pared manchas en la formación sedimentaria a unos 2000 pies sobre el lecho del río. No había ningún rastro hasta este punto, pero finalmente lo alcancé con gran dificultad. Sobre un estante que lo ocultaba de la vista del río estaba la boca de la cueva. Hay escalones que conducen desde esta entrada a unos 30 metros en el momento en que la cueva estaba habitada del nivel del río. Al hacer la traicionera caminata hacia la entrada, aparentemente se encontró un intrincado sistema de túneles, cavernas y cuevas que supuestamente se perdían en la oscuridad, y se observó que gran parte parecía haber sido laboriosamente cincelada y tallada a mano en la piedra. Tras la investigación, se dijo que el sistema se hundía hasta 1,5 kilómetros bajo la tierra, con enormes cámaras que se irradiaban hacia nuevos túneles y que se abrían en cientos de habitaciones con puertas ovaladas. Kincaid escribió sobre estos pasajes y salas. El pasillo principal tiene aproximadamente 12 pies de ancho, se estrecha a 9 pies hacia el otro extremo, a unos 57 pies de la entrada. Los primeros pasajes laterales se ramifican hacia la derecha y hacia la izquierda, a lo largo de los cuales hay una cantidad de habitaciones del tamaño de las salas de estar ordinarias de hoy, aunque algunas tienen 30 por 40 pies cuadrados. Se accede por puertas de forma ovalada y se ventilan mediante espacios circulares a través de las paredes hacia los pasajes. Las paredes son de aproximadamente 3 pies y 6 pulgadas de grosor. Los pasajes están cincelados o tallados tan rectos como podría ser dispuesto por un ingeniero. Los techos de muchas de las habitaciones convergen en un centro. Los pasajes laterales cerca de la entrada discurren en un ángulo agudo desde la sala principal, pero hacia la parte posterior gradualmente alcanzan un ángulo recto. Vean aquí una imagen de esto que se está hablando. Incluso, más extraño que todo esto fueron algunas de las cosas aparentemente encontradas en este sistema de túneles y cavernas, que incluía numerosas reliquias y artefactos como armas, diversos instrumentos de cobre, ídolos, urnas, jarrones,
todo lo cual fue tomado como evidencia de alguna civilización antigua, previamente desconocida y aparentemente de Oriente. Encontraron lo que parecía ser un gran santuario absolutamente rebosante de tales artefactos, ninguno de los cuales pertenecía a esa región ni a las personas conocidas que lo habitaban. Este santuario fue descrito en el informe de Kincaid así. A más de 30 metros de la entrada se encuentra el pasillo transversal de varios cientos de pies de largo, en el que se encuentra el ídolo o imagen del dios del pueblo, sentado con las piernas cruzadas con una flor de loto o lirio en cada mano. El elenco de la cara es oriental y el tallado de esta caverna. El ídolo casi se parece a Buda, aunque los científicos no están seguros de qué adoración religiosa representa. Teniendo en cuenta todo lo que se ha encontrado hasta ahora, es posible que esta adoración se parezca más a la gente antigua del Tíbet. Alrededor de este ídolo hay imágenes más pequeñas, algunas muy bellas en su forma, otras formas retorcidas y distorsionadas, simbólicas probablemente del bien y del mal. Hay 2 cactus grandes con brazos que sobresalen, uno a cada lado del estrado, sobre el cual el dios se pone en cuclillas. Todo esto está tallado en roca dura que se parece al mármol. En la esquina opuesta de este pasillo transversal se encontraron herramientas de todas las descripciones hechas de cobre. Sin duda, estas personas conocían el arte perdido de endurecimiento de este metal que ha sido buscado por los productos químicos durante siglos sin resultado. En un banco que corría alrededor del taller había algo de carbón y otro material probablemente usado en el proceso. También hay escoria y cosas similares a mate, lo que demuestra que estos antiguos fundieron minerales, pero hasta ahora no se ha descubierto ni dónde ni cómo se hizo, ni el origen del mineral. Otras habitaciones encontradas llenas de otros artículos extraños e incluso se descubrieron graneros llenos de semilla. El informe continúa dramáticamente. Entre los hallazgos se encuentran jarrones o urnas y tazas de cobre y oro con un diseño muy artístico. El trabajo de alfarería incluye cerámica esmaltada y recipientes esmaltados. Otro pasadizo conduce a graneros como los que se encuentran en los templos orientales. Contienen semillas de diversos tipos. Un almacén muy grande, ya que mide 12 pies de alto y solo se puede llegar desde arriba. 2 ganchos de cobre se extienden en el borde, lo que indica que se adjuntó algún tipo de escalera. Estos graneros son redondos, ya que los materiales con los que están construidos, creo, son de un cemento muy duro. Un metal gris también se encuentra en esta caverna, lo que desconcierta a los científicos, ya que su identidad no ha sido establecida. Se parece al platino, esparcidos de forma promiscua por el suelo en todas partes, lo que la gente llama ojos de gato, una piedra amarilla sin valor, y cada uno está grabado con la cabeza del tipo malayo. Aún quedaban más descubrimientos extraños dentro de estos túneles, cuevas y habitaciones húmedas. En muchos lugares se encontraron misteriosos jeroglíficos grabados en la piedra, en urnas y tallados en tabletas de piedra, aunque no se sabía para qué servían o qué decían. Tal vez el descubrimiento más fascinante y también más macabro realizado allí en la penumbra fue lo que solo puede describirse como una especie de cripta, donde se encontraron hileras e hileras de momias reales metidas en estantes tallados en muros de piedra. Kincaid explicó la inquietante cripta en gran detalle diciendo: la tumba o cripta en la que se encontraron las momias es una de las cámaras más grandes. Las paredes se inclinan hacia atrás en un ángulo de aproximadamente 35 grados. En estos hay niveles de momias, cada una ocupando un estante separado. A la cabeza de cada uno hay un banco pequeño, en el que se encuentran vasos de cobre y piezas de espadas rotas.
Algunas de las momias están cubiertas con arcilla y todas están envueltas en un tejido de corteza vegetal. Las urnas o copas en los niveles inferiores son toscas, mientras que a medida que se alcanzan las estanterías superiores, las urnas tienen un diseño más fino, mostrando una etapa posterior de la civilización. Vale la pena señalar que todas las momias examinadas hasta ahora han demostrado ser hombres. No hay niños ni mujeres enterrados aquí. Y esto lleva a la creencia de que esta sección exterior era el cuartel de los guerreros. Algunas áreas eran aún más inescrutables y espeluznantes, hasta el punto de que en su mayoría eran vistas como posiblemente peligrosas. Uno de esos lugares parecía impregnado de una sensación de temor y peligro, y la descripción de Kincaid parecía casi como si saliera de una película de Indiana Jones. Hay una cámara del pasillo que no está ventilada, y cuando nos acercamos a ellas nos llegó un olor a serpiente mortal. Nuestra luz no penetraría en la oscuridad, y hasta que los más fuertes estén disponibles, no sabremos qué contiene la cámara. Algunos dicen serpientes, pero otros desprecian esta idea y piensan que puede contener un gas mortal o productos químicos usados por los antiguos. No se escuchan sonidos, pero huele horrible de todos modos. Toda la instalación subterránea da escalofríos. La penumbra es como un peso sobre los hombros, y nuestras linternas y velas solo oscurecen la oscuridad. La imaginación puede deleitarse con conjeturas y ensoñaciones impías a través de las edades que han transcurrido hasta que la mente se tambalea vertiginosamente en el espacio. ¿Cuál era el propósito de este lugar particularmente espeluznante? Si algo de esto existió alguna vez, Kincaid realmente no lo dice. También se encontraron barracones, dormitorios y un amplio comedor con una gran cantidad de utensilios de cocina. Tan extensa y completa era esta verdadera ciudad subterránea que Kincaid especuló que había suficiente espacio en instalaciones, fíjense, para albergar cómodamente a unas 50,000 personas. La teoría de Kincaid era que esta misteriosa civilización había estado allí antes de los pueblos nativos de la región, y de hecho que los nativos posiblemente habían descendido de ellos. Creía que estas personas misteriosas habían estado allí durante miles de años y que habían desarrollado su avanzada civilización en soledad. El artículo del periódico en sí especula que esta civilización podría haber llegado incluso desde el antiguo Egipto, lo que demuestra que los egipcios han hecho su camino hacia el Nuevo Mundo, diciendo del descubrimiento. Casi de manera concluyente demuestra que la raza que habitaba esta misteriosa caverna, excavada en roca sólida por manos humanas, era de origen oriental, posiblemente de Egipto, remontándose a Ramsés. Si sus teorías son confirmadas por la traducción de las tablas grabadas con jeroglíficos, el misterio de los pueblos prehistóricos de América del Norte, sus antiguas artes, quiénes fueron y dónde vinieron, será resuelto. Egipto y el Nilo, y Arizona y el Colorado estarán vinculados por una cadena histórica que se remonta a las edades, que se tambalea a la fantasía más salvaje de la ficción. Esta historia es bastante sensacional, y la idea de una civilización perdida de Egipto, habitando debajo del Gran Cañón, capturó la imaginación del público en ese momento, con la ciudad subterránea perdida de Kincaid que se convirtió en leyenda. El problema es que hay muy poco para corroborar esta historia o incluso para que demostrar que Kincaid fue alguna vez una persona real. No parece que hayan recuperado artefactos del supuesto hallazgo sorprendente, a pesar de que Kincaid afirmó haber enviado varias reliquias a la institución Smithsonian en Washington, D.C. para su evaluación, ni se tomaron fotografías conocidas, y de hecho no hay otros artículos en ninguna otra publicación para apoyar o verificar los reclamos. Incluso el que apareció en el Arizona Gazette fue escrito por un autor anónimo,
lo que no es un buen augurio. Además, no parece haber ningún registro de un profesor Kincaid o el profesor Jordan dentro del Departamento de Antropología del Smithsonian, ni hay ningún papeleo relacionado con ellos o sus supuestos descubrimientos. El propio Smithsonian ha dicho sin rodeos en una declaración a The World Explorers Club, bueno, lo primero que puedo decir antes de ir más allá es que no se han encontrado artefactos egipcios de ningún tipo en América del Norte o del Sur. Por lo tanto, puedo decirles que el Smithsonian Institute nunca ha participado en ninguna de esas excavaciones. Teniendo en cuenta esta falta de pruebas y el puro sensacionalismo del informe, parece que hay una muy buena posibilidad de que todo esto haya sido un engaño perpetrado por el periódico para vender. El autor anónimo o el propio Kincaid, para empezar, si alguna vez fue real, todo se hizo más creíble al incorporar referencias al Smithsonian y luego se colocó en la portada para dar efecto. A pesar de la evidencia de que esta civilización subterránea nunca existió, la historia simplemente no morirá y ha sido publicada y republicada en numerosas fuentes y debatida como posiblemente real desde entonces. Miren aquí una cámara cómo se ve. Una de las teorías más populares es que el venerable Smithsonian está involucrado en un encubrimiento de los hallazgos, destruyendo la evidencia y el rastro de papel que conduce a él para mantener el status quo y preservar el paradigma histórico aceptado. Incluso hay quienes afirman saber el paradero real de la entrada a la caverna, como el investigador Jack Andrews, quien dice que fue capaz de determinar la ubicación en 1972 y solo ha dado pistas crípticas que son enloquecedoramente ambiguas diciendo: creo que la cueva descrita en la historia titular de la Gaceta de Arizona el 5 de abril de 1909 y su fantástica instalación subterránea estaba y aún puede estar sobre un tramo de aproximadamente 10 kilómetros del río Colorado en Marble Canyon, en el borde de Marble Canyon y la nación Navajo sobre una área cercana de Quagun Rapids. El teórico de la conspiración John Rhodes también afirma conocer el secreto de la ubicación de la cueva de Kincaid, aunque es muy reservado al respecto, solo para decir que está constantemente custodiado por un guardia de seguridad armado y agrega que se ha convertido en una base de operaciones para una sombría sociedad secreta. Aún más extraño es una teoría propuesta por el investigador David Icke, quien es conocido principalmente por sus extravagantes teorías acerca de humanoides reptiles que se infiltran en la sociedad en un esfuerzo por convertirse en nuestros señores supremos y tomar el control. Icke cree que el sistema de cuevas Kincaid no solo existe, sino que también es central reptiliana. En su sensacionalista libro de 1999, The Biggest Secret, Icke escribe: en 1909, Kincaid encontró una ciudad subterránea construida con la precisión de la Gran Pirámide cerca del Gran Cañón en Arizona. Era lo suficientemente grande como para dar cabida a 50,000 personas y los cuerpos momificados encontrados eran de origen oriental o posiblemente egipcio. Según el líder de la expedición, el profesor Jordania, mi propia investigación sugiere que es desde otra dimensión, la cuarta dimensión inferior, que el control y la manipulación de los reptiles está principalmente orquestada. Está claro que la historia de las misteriosas cuevas de Kincaid continúa incitando a la especulación y el debate, y esa es una historia espectacular que captura la imaginación. ¿Hay algo o es todo engaño puro o puras medias verdades? Si las cuevas alguna vez existieron, ¿dónde estaban y quiénes eran las personas inescrutables que las habitaban? ¿Fueron hechos por antiguos egipcios fuera del lugar, algún tipo de otra civilización perdida o monstruos reptiles subterráneos? Tal lugar y sus reliquias serían absolutamente innovadores, reescribiendo la historia misma, pero considerando la falta de artículos que hablen sobre ellos y la completa falta de evidencia.
La historia es un callejón sin salida en el mejor de los casos y probablemente seguirá siendo misteriosa y combustible para las conspiraciones, tan enterrada en el misterio como la ciudad misma. Bueno, chicos, pues ese fue un aporte que yo les quise compartir, pues precisamente como decía, ¿verdad? La idea es de animarlos a que todos hagan así también su investigación y bueno, por muy breve que sea o por muy extensa, pues tener esa noción, ¿verdad? De lo que vamos a compartir. Y bueno, pues ahora sí te paso la batuta, Julio. Ya puse en contexto esta información. No sé si esto tenga que ver con la información que nos vas a compartir. Quizá la puedas complementar o quizá tengas tu verdad. Lo que puedas comentar de esto. Bueno, sí, en primer lugar, se habla mucho que esto puede ser una mentira acerca de este hallazgo. Yo en lo personal, unas personas que yo sigo en YouTube, ellos han ido a la localización de la cueva y han encontrado las huellas de donde alguna vez montaron algún tipo de rieles como para sacar cosas desde allá abajo. Estas personas encontraron el campamento que usaron, que creo que esto fue como alrededor del 1909, entre 1909 y 1912, después de haber encontrado esto. Y o sea, hay evidencias de que lo más seguramente fue el Smithsonian, el Instituto Smithsonian, quienes saquearon este lugar por la razón de que estaba fuera del contexto que se tiene de la historia que se maneja a nivel académico, y que ellos no quieren reescribir la historia, se quieren quedar estancados en donde están. Y aparte pues fue algo muy provechoso porque se dice que había muchos objetos de oro y de muchos metales diferentes que estas personas de las que les estoy hablando, ellos también lograron localizar el lugar en donde se estaba haciendo la fundición de todas estas piezas y que fue llevada en forma de metal. Entonces ahí fundieron todo y ahí hicieron todo lo que tenían que hacer para desaparecer la evidencia y quedarse con toda esa ganancia de ese oro y esos metales preciosos. Otra cosa también importante es que cuando se habla de ese ídolo que se encontró con la forma de Buda y se me hace que tenía un tipo de flor de loto sentado o detrás de él, y es en una investigación también de otras personas. Ellos llegaron a la conclusión de que este era llamado el Niño Sol, y que sí era adorado por muchas personas del lado asiático, de todas las islas que están en el Océano Pacífico. Pero en ese tiempo la geografía era un poco diferente a lo que conocemos ahora, que ellos cuentan, o en su investigación encontraron que en un tiempo muy pasado, muy lejano, el mismo cañón del Colorado se unía directamente al Océano Pacífico. Y entonces esta cueva estaba más o menos a un nivel donde podían llegar las embarcaciones y simplemente pasar a la cueva. Entonces por eso ahora se encuentra en una zona casi inaccesible, pero es por la geografía que va cambiando a través del paso del tiempo.
esta, se dice que venían en peregrinaciones incluso hasta desde partes del norte de China, venían cada año a visitar y a venerar a este niño sol. Y otra cosa también muy importante es que después de investigar este tema por un tiempo, que no es de ahora que me dio la curiosidad de investigar acerca de esto, pero si nos fijamos en el Gran Cañón, pareciera como si alguna vez hubiese sido algún centro mundial en donde muchas civilizaciones, muchas culturas diferentes tenían una interacción y estaban todos juntos asentados en esta parte de este Gran Cañón, porque si vemos hay estructuras a lo largo del Gran Cañón que tienen, por ejemplo, el templo de Zoroastro, se encuentra el templo de Osiris, el templo de Brahma, y bastantes, y todos con nombres de diferentes culturas, y que esto se dice que son de alguna forma estructuras naturales, pero no sé si puedas poner ahí en pantalla, Lili, te compartí aquí por Telegram, pero a tu Telegram personal. Sí, ahorita la comparto. Ahí se puede ver claramente en esa imagen, se puede ver claramente que fue algo que fue hecho por mano de hombre, no por la naturaleza. Bueno, y en lo que colocas la imagen, también se habla mucho de que esta zona sí fue habitada en algún tiempo también por egipcios, y que principalmente fue a un egipcio llamado o conocido como Joseph, que este mismo también sería conocido como Zoroastro, que en algún tiempo instaló un imperio aquí en el Gran Cañón, y esa es la imagen que están viendo ahorita mismo, es el templo de Zoroastro, a la mano, en la esquina de la mano derecha, la esquina de arriba de la mano derecha, se pueden ver estas, ¿cómo se pudiera decir? Tipo de arcos o entradas o puertas. No sé si le puedes hacer zoom ahí un poco, Lili, a la imagen, o no se puede. Ya le había dado ¿Le doy todavía más? Déjame ver. No, yo creo que ahí se ve bien. No sé si alcanzan a notar la forma que tiene esto, que algo que a mi punto de vista, es algo que se asemeja mucho a Marcahuasi. Mira, si ves ahí en esa esquina donde tienes el cursor, Lili, esa es una de las partes más que da más evidencia, porque tiene ángulos en la piedra tallados, algo que la madre naturaleza no hace.
entonces yo lo que les comentaba a mí se me figura como que algo parecido a lo que sucedió en Marcahuasi también sucedió en esta parte de América, que Marcahuasi se habla de una, o más bien la tradición oral de los Andes cuentan sobre una lluvia de fuego y el día que aparecieron dos soles. Entonces eso, si fue algo cósmico, pues no solamente afectó la zona andina, sino que tuvo que haber tenido una repercusión más grande a nivel del planeta, y que pues esta pudiera ser una de las pruebas de que de esas historias que a veces uno piensa que es pura fantasía, o que es algún tipo de mitología, algún tipo de, de parábola, pero pues en muchas ocasiones puede ser literal. Y esto es algo que, bueno, que podemos ver aquí en esta parte del Gran Cañón. También algo importante es que en toda esta zona se han encontrado vestigios, pero algo parecido a los egipcios, porque parecido a los egipcios, pero no exactamente egipcio. Eso es algo también interesante, porque también hay que recordar que toda la forma de escritura maya, que también es en símbolos, es muy parecida al mismo que es el egipcio. Entonces pudiera haber algún tipo de pasado que une a estos pueblos, o que a lo mejor los egipcios pudieran haber salido de América y no haber venido desde África hasta acá, que también es algo que hemos estado investigando bastante en todos los programas que hicimos con Flecha Antigua acerca de Lemuria, Mu, de Acacora. Entonces esta pudiera ser la cuna de la civilización, ¿verdad? Pero pues cada quien cuenta la historia como más le conviene o le complace. Julio, También sí. Entonces ay, Dios, alguien tiene se escucha ruido, ¿verdad? Ahí ya, creo que ya. Esto pudiera ser, digamos, estos hallazgos, el tipo de la imagen que fue encontrada, ¿verdad? Que tiene muchos rasgos orientales, como ese Buda, estos artefactos o cosas egipcias, pues pudiera ser entonces también como en el escrito que yo les leí, que tiene que ver con civilizaciones, pues también, ¿no? Que de alguna manera escaparon, por ejemplo, a ese diluvio y que de alguna manera pues vinieron a parar acá hasta con artefactos, con escritos, no sé, con reliquias, con cosas así. Sí, es lo que se dice. También hay otra investigación de otras personas que ellos encontraron que Helios, un hijo de un faraón egipcio, también estuvo aquí en América porque estaba siendo perseguido, y en el relato que ellos encontraron histórico, pues ahí se menciona que este Helios regresaría al lugar de sus antepasados, y fue aquí en América a donde regresó. Entonces antes de que llegue, de la invasión de 1490 Europa, aquí en América ya
ya tenían un intercambio o una interacción con muchas otras civilizaciones de otros continentes, como africanos. Los chinos estuvieron aquí en América todavía hasta el tiempo de los vaqueros que peleaban contra los indios. Los chinos fueron tomados como esclavos y los chinos eran a los que tenían trabajando en todos los ferrocarriles que construían. Y los vaqueros, los europeos, ellos se encargaban de cuidarlos de los indios, pero eran prácticamente esclavizados. De parte de la cultura Hopi, ellos mencionan que ellos tenían esta interacción con asiáticos y hay petroglifos en muchas partes donde están grabadas como un tipo de campana, y esta era la señal la marca que dejaban estos grupos asiáticos que venían a esta tierra, y que los Hopi menciona que todo el tiempo fueron amigos de ellos. Entonces nunca vinieron con una mala intención, todo el tiempo venían a recolectar cosas que necesitaban y se iban. Entonces nunca vinieron con una mentalidad o con una intención de invadir o de hacer ningún mal a los nativos de estas tierras. Y la gran pregunta, Julio, ¿quién haría También, estas cosas? sí, también algo que no se puede dejar pasar en toda esta investigación es el tamaño que tenían estas momias que encontraron, que se dice que tenían entre 6 pies y medio a 8 pies de altura, lo que es equivalente a 2 metros y medio más o menos que algunos eran un poco más con menos estatura que otros, pero eso es algo muy recurrente. Y hay historias aquí de indios nativos de esta zona en donde ellos cuentan sus historias donde tenían que pelear contra los gigantes de pelo rojo, que eran unos gigantes blancos. ¿Verdad? Decir gigantes significa que eran unas personas con mayor estatura que ellos, y que tenían que pelear contra ellos porque estos gigantes eran caníbales. Secuestraban personas para comérselas. Veían a los nativos como si fueran animales de caza. Entonces hay muchas historias donde varias tribus se unieron para terminar con estos gigantes, que en su mayoría, cuando tenían el control, muchos de ellos llegaban a ser jefes de las tribus, más sin pertenecer a ellas, y ya después ellos empezaban a tener hijos con las nativas, y de ahí es de donde viene mucha también de las descendencias de nativos que no parece que sean nativos, pero es por la mezcla que hubo con estos gigantes de pelo rojo. Y que aquí en Estados Unidos hay mucha evidencia, pero también es algo que está penado prácticamente. Si alguna persona quisiera excavar alguna tumba de estos gigantes, puede bien ser mandado a prisión, porque todo esto es encubierto, es parte de este encubrimiento que ha llevado a cabo el Smithsonian. Oye, Julio, ¿qué habrá de cierto que ahorita que comentas de esas tumbas, de esos gigantes? Yo he visto pequeños videos, la verdad no he profundizado, ¿verdad? Por eso es mi pregunta, ¿qué tan cierto será que incluso esos gigantes no están muertos, que están como, ¿cómo se dice la palabra? Cuando duermen. Están en letargo. Ajá, o criogenesis, algo así.
Sí, Sí, no sé si alguna vez has visto, es muy difícil de conseguir, pero todavía lo encuentras. Hay un video donde encuentran a, creo que es a Nimrod, no, a Gilgamesh y a otro personaje de esos tiempos, y están, haz de cuenta, como si estuvieran dormidos y o sea, se ven con sus ornamentas de oro puestas, con su barba, con su pelo, como si, haz de cuenta que están dormidos nada más, y esto se cuenta que fue la razón de que Estados Unidos invadió a Irak que fue en 1991, que fue para ir a tratar de rescatar parte de esta tecnología que se encontraba ahí. Y en esa búsqueda fue donde encontraron estos cuerpos. Y algo también interesante es que Gilgamesh era mucho más alto que el otro personaje que se encontró. Yo se me hace que lo tengo guardado, si lo encuentro por ahí se los comparto. Y pues no sé si ahí si alguien tenga algo que comentar o algo para no hacerla tan aburrida. ¿alguien que quiera comentar, chicos? Eh, Cristian, adelante, Cristian. Creo que todavía estabas levantando la manita. Ahí, ya te estoy dejando el micrófono, Cristian. ¿Ahí se escucha? Hola. Hola. Sí, se escucha bien, Cristian. Bueno, bueno, no puedo acá dejar de traer a colación para hacer un poco el enlace, un fragmento de las crónicas de Acacor, primeramente, para entender un poco cómo es la conexión de estas grandes ciudades subterráneas que no son las intraterrenas. Eso me parece que hay que aclararlo, que las ciudades subterráneas son hasta los 200, aproximadamente hasta los 250 metros bajo tierra, y las intraterrenas que excavaron la otra fuerza al hacer hueca partes de la tierra o aprovechar que ya la tierra era hueca, taladrarla aún más, están por debajo de los 660 kilómetros, donde donde ya la ciencia descubrió que se encuentra otro océano más grande que el que hay en la superficie de nuestro planeta. Entonces eso es importante aclararlo, porque no son las mismas, se confunde mucho a veces las ciudades intraterrenas de Agartha y Shambhala, por ejemplo, con las ciudades de estos maestros que vinieron a la Tierra a enseñar al hombre, que eran ciudades taladradas en la roca y que no superaban, como dije, los 250 metros de profundidad. Entonces son subterráneas, terrenas. Ah, Cristian, te Sí, interrumpo tantito. Bueno, qué bueno que tocas ese punto para hacer la diferencia, porque precisamente es ahí donde se divide, ¿no? ¿Cuál, digamos, pertenece a la luz y cuál a la oscuridad? Precisamente en esa confusión es que muchos piensan que en las ciudades intraterrenas está lo que se conoce como la hermandad blanca. Entonces ya creen que ya por eso pues ya pertenecen a la luz. Y si vemos esa diferencia, yo así lo vengo entendiendo con lo que están exponiendo y ahorita lo que tú acabas de comentar, lo subterráneo o se hicieron este tipo de construcciones con un propósito, con un fin.
y es que durante, digamos que los tiempos en que hubo cataclismos, pues fueron construidas para resguardo de la humanidad, de nosotros como humanos, no como bien lo hicieron los intraterrenos, que ellos lo hicieron con el propósito de esconderse y de llevar ciertos actos que no van de acuerdo a la luz y que los han usado también, digamos, como bases intraterrenas en donde pues ya sabemos muchos, ¿no? Que hacen experimentaciones, que hacen un sinfín de cosas, de aberraciones y qué bueno que tocaste ese punto, Cristian, adelante. Exacto. Además, las ciudades intraterrenas, donde habitan las hordas del mal, digamos, está también relacionado a que excavaron mucho más profundo por un tema vibracional, porque más cerca del núcleo de la Tierra la vibración es diferente. Entonces ellos pueden subsistir, digamos, en una frecuencia diferente a la que tenemos cerca de la superficie que ellos no toleran. Entonces, bueno, eso tiene que ver también. Entonces, dice un poco la crónica de Akakor, cómo llegaron, digamos, estos maestros de las estrellas, y dice que súbitamente unos discos dorados aparecieron en el cielo, enormes chorros iluminaron la llanura, la tierra se estremeció y el trueno retumbó entre las colinas. Los extraños dijeron venir de un lugar llamado Xuerta, un mundo situado en las profundidades del universo. Y acá cabe destacar que la alineación de la Puerta del Sol, a donde ellos descendieron en la zona de Tiwanaku, se alinea perfectamente con el cúmulo de las Pléyades. De donde ellos vinieron es un poderoso imperio formado por muchos planetas en vista enfrentados y encontrados con la Tierra cada 6.000 años, por lo cual tiempo en el que ellos aparecen cada 6.000 años. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Algo habíamos hablado con Julio del tema. 130 familias alienígenas llegaron para guiar al hombre y ellos nos reconocieron como sus propios hermanos, misma sangre, mismo padre, mismo linaje. Su aspecto apenas se diferenciaba del humano, cuerpos esbeltos, de piel blanca, pelo fino, negro azulado, barba y bigote, espesos y 6 dedos en manos y pies. Era la diferencia más característica con nosotros. De hecho, cerca de Arizona se encontraron, y yo por ahí tengo la información guardada, cuevas pintadas con manos de 6 dedos, polidáctilos, digamos. Conocían el curso de las estrellas y las leyes de la naturaleza y el universo. Instruyeron al humano enseñando a cultivar, criar animales, tejer telas y formar clanes en hogares permanentes. Esto nos está diciendo cuáles eran las intenciones, por su fruto los conoceréis, que tenían ante nosotros, contrarios a los que tenían los de la otra fuerza. Escogieron de entre muchos a sus servidores para que convivieran con ellos y así pasar su legado de conocimiento. Fundaron una tribu y le dieron por nombre Uga Mongulala. Tribus escogidas aliadas, significa esta palabra. Y como muestra de su alianza, se emparejaron con sus servidores, o sea, que vivían juntos y trabajaban juntos por un bien común. Los recién llegados, con superior sabiduría y sus misteriosas herramientas, construyeron caminos, canales, sembraron nuevas plantas desconocidas para el hombre, enseñaron que un animal no es solo una presa, sino también una posesión valiosa contra el hambre.
Acacor, la capital del territorio, fue construida hace aproximadamente 14.000 años. Aca significa fortaleza, Cor 2, interior, y refiriéndose a una interior, a una ciudad interior y a una ciudad superior. Acanis, la primera de las ciudades, estaba situada en México, en el lugar donde los océanos se tocan, haciendo referencia un poco esto a lo que mencionaba Julio de la conexión con el Pacífico, con el océano Pacífico. Acajim, la tercera, no es mencionada por la crónica hasta el año 7315. La capital de Acacor está situada entre los países llamados Perú y Brasil, sobre un valle elevado en las montañas fronterizas de ambos países. Acacor está dispuesta